Hola, hola, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, maestra. Bien, gracias. Qué bueno. Bien, el día de hoy vamos a continuar donde nos quedábamos en la clase pasada. Si recuerdan, estábamos hablando primero, vimos qué era un átomo, qué era una molécula, vimos sus diferencias, vimos también que en base al estado de la materia nosotros podemos encontrar esos átomos o moléculas de formas muy diferentes y dijimos, nosotros nos vamos a enfocar en los sólidos y entonces dentro de los sólidos vamos a poder tener dos tipos de acomodo, el cristalino, que es el que vemos en el centro, y el amorfo, que dijimos, el cristalino es un orden periódico, repetitivo, simétrico y está todo parejito, muy bonito, formando una red, mientras que el amorfo, todo lo contrario, no tiene orden, no tiene simetría, no tiene periodicidad. Entonces ahí veríamos precisamente el ejemplo de un sólido amorfo. Y también aquí decíamos, en estos casos, las moléculas se van a presentar con un corto alcance, porque la molécula se repite, pero entre las moléculas no están repitiendo un patrón, como es el caso de acá, que serían los sólidos cristalinos, donde se dice que tienen un orden de largo alcance, porque la molécula se repite, pero también entre las moléculas se está repitiendo un orden, y entonces por eso decimos que ahí el orden es de largo alcance. En la clase pasada también llegamos a analizar este punto donde decíamos, vamos a encontrarnos con que el modelo A y B son básicamente lo mismo, solamente son representaciones diferentes. Es la misma estructura cristalina, es la cúbica centrada en el cuerpo, vemos el átomo en el centro del cuerpo, vemos aquí el átomo en el centro del cuerpo, solamente que este es el modelo puntual porque representamos los átomos como puntos y acá estamos representando los átomos como esferas. Y entonces cuando esto se repite y se repite y se repite, se forman redes como las que vemos en el inciso C. Y bueno, dijimos, los metales van a ser precisamente cristalinos. La mayoría de los metales va a cristalizar en alguna de estas tres estructuras, que era la BCC, la FCC y la HCP. Entonces, dos cúbicas, una centrada en cuerpo, una centrada en caras y la hexagonal compacta. La hexagonal, si se fijan, tiene forma de un hexágono, tiene átomos en la parte de la base, entonces en las bases va a tener, pero también tres átomos en el centro. Y bueno, entonces esas son las tres en la que van a cristalizar la mayoría de los metales. Y acuérdense que con cristalizar nos referimos a que cuando pasan de estado líquido a sólido, comienzan a formar cristales, pero en el caso de los metales le vamos a llamar granos. Y entonces decíamos, se empiezan a acomodar las estructuras cristalinas, los cubitos, y se empiezan a formar, y entonces vemos cómo se van añadiendo más y más y más hasta que van creciendo y llegan y chocan con uno que ha estado creciendo en otra dirección y entonces en medio queda un hueco y entonces a eso le vamos a llamar límite de grano, que es lo que nosotros podemos observar aquí como las delimitaciones de cada uno de los granitos en el cristal. En el caso de los metales vamos a decir que es policristalino, porque cada cristal o bueno, cada granito es un cristal y entonces por eso vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Entonces, como podemos observar, en una microfotografía podemos tener podemos contar muchos granos y entonces por eso en vez de decir que es un monocristal, porque no toda la estructura va a ser la misma, sino que cada granito tiene un acomodo, un orden, entonces por eso es un material policristalino. Y bueno, entonces ahí nos quedábamos en la clase pasada, haciendo así una muy breve recapitulación, y dijimos que estos eran las tres estructuras en las que cristalizaban la mayoría de los metales. Y aquí en la tablita vamos a encontrar un ejemplo de qué materiales, qué metales cristalizan en ese tipo de estructura a temperatura ambiente. Eso es bien importante. Entonces aquí nos dice temperatura ambiente, nos muestra que en la tabla vemos las estructuras cristalinas para los metales más comunes. Tenemos como por ejemplo en la BCC, en la cúbica centrada en cuerpo, metales como el cromo, el hierro, molibdeno, tantalio, tungsteno. En la cúbica centrada en caras o FCC vamos a tener el aluminio, el cobre, el oro, el plomo, la plata y el níquel.
Y con la hexagonal compacta, o también conocida como la HCP, vamos a tener materiales como el magnesio, el titanio y también el zinc. Y bueno, si recuerdan, en la clase pasada yo también ya les había empezado a platicar un poquito de un caso especial que decíamos, por ejemplo, el hierro va a poder tener la capacidad de tener otra estructura cristalina conforme su temperatura aumenta. Y entonces a eso le conocemos como un material alotrópico. Y precisamente es lo que vamos a pasar a ver, los estados alotrópicos o las formas alotrópicas del hierro puro. Y bueno, nos dice aquí, cuando está a temperatura ambiente, vamos a encontrarnos con que la estructura de ese hierro va a ser cúbica centrada en cuerpo. Vemos aquí como a menores de 600 grados tenemos precisamente una estructura BCC. Luego, subiendo por ahí de los 768, vamos a ver que sigue siendo BCC, solamente que llega a una temperatura que se le conoce como la temperatura de Curie. Es donde un material ferromagnético pierde el magnetismo. Y entonces, cuando pasa esta temperatura, alcanza ahora sí que esa temperatura de Curie, que es la temperatura a la cual un material ferromagnético como el hierro pierde el magnetismo. Y entonces nos dice, ahí continúa siendo BCC, pero ya no es magnético. Luego, este punto va a ser bien importante. Y entonces, este sí, ahora sí que este diagramita se lo tienen que aprender porque esto también lo van a estar trabajando un poquito más adelante cuando lleguen a procesos de fabricación. Cuando lleguen a ver un poquito acerca de los tratamientos térmicos, esto es la base para poderlos comprender. Entonces nos dice, por encima de una temperatura de 910 grados centígrados, va a cambiar de BCC a FCC, como lo vemos aquí. Luego, cuando alcanzamos los 1400, regresa a BCC. Y si nosotros seguimos subiendo su temperatura, vamos a alcanzar su temperatura de fusión, que son los 1539 grados, y entonces ya no sería un material sólido, sino que ya pasaría a estado líquido, y entonces ya no lo podríamos estudiar como un sólido. Y bueno, entonces recuerden que a los materiales que cambian su estructura según lo descrito, por ejemplo, con los cambios de temperatura, se les conoce como materiales alotrópicos o también polimórficos, que pueden tomar muchas formas, pero lo más común es que encuentren el término alotrópico. Entonces van a encontrar los estados alotrópicos del hierro. Y básicamente los estados alotrópicos del hierro son estos cuatro. Este es hierro alfa, beta, gamma, delta. Y entonces nada más acuérdense más o menos de qué estructura es, a qué temperatura, y eso es lo que les va a ayudar muchísimo. Y bueno, entonces vamos a continuar. Y nos dice, la estructura BCC tiene una eficiencia o un factor de empaquetamiento de un 68% comparada con un 32% de espacio vacío. Aquí tenemos otra representación. Aquí en esta representación ya estamos viendo la representación que es un poquito más acertada, más real, porque si se fijan, se forma el cubo, pero no vamos a tener los átomos completos en cada uno de los vértices. Entonces, nada más tenemos una porción de ese átomo. Entonces, vemos cómo hay porciones en cada uno de los vértices y el átomo del centro sí está completo. Pero también vemos que por su forma esférica vamos a encontrarnos estos huecos, esta parte que es espacio vacío. Entonces, básicamente nos dice, la parte del factor de empaquetamiento básicamente nos habla de cuánto de ese cubo está ocupado por átomos. Y entonces, vamos a ver que sería el 68%. Entonces, ¿cuál es el factor de empaquetamiento? Un 68%. Entonces, 68% está ocupado por átomos y el resto son los espacios vacíos. Las otras dos estructuras, tanto la estructura FCC que podemos observar aquí como la HCP que vemos acá, vamos a encontrar con que comparten el mismo factor de empaquetamiento atómico. Las dos van a tener un 74% de espacio ocupado por los átomos. Así se define el factor de empaquetamiento atómico. Por eso es factor de empaquetamiento atómico. ¿Qué tan altamente están empacados los átomos dentro de esa estructura cristalina? Y entonces nos dice, los dos comparten el 74%
y el 26% son estos huequitos que podemos encontrar, que son menos que los que vemos aquí, pero de todos modos siempre va a haber huecos. ¿Por qué? Porque estamos considerando los átomos como esféricos. Y entonces, pues ahora sí que nunca van a poder llenar estas partes entre las esferas y por eso siempre vamos a tener hueco. Y eso es la parte importante aquí. Y bueno, entonces vamos a continuar y vamos a ver, nos dice, los metales ya sabemos que son cristalinos. Todos van a cristalizar en estructuras cristalinas y las más comunes ya las veíamos aquí con sus metales también más comunes. Entonces los metales van a ser cristalinos y están compuestos por cristales o mejor dicho granos que están bien definidos. Los granos son pequeños y no se pueden observar a simple vista, porque precisamente los metales tienen una naturaleza opaca que no permiten el paso a través de ellos de la luz. Y entonces, por eso decimos que los metales son opacos, pero también acuérdense que dijimos, si tomamos una parte de ese metal y empezamos a pulirlo con diferentes tipos de lijas, con diferentes tipos de paños también y posteriormente incluso con algún ácido para que podamos ahora sí que tener un buen acabado espejo, tengamos una superficie totalmente lisita. Ahí vamos a poder ver que en el acabado espejo, si nosotros lo colocamos en un microscopio, vamos a poder observar los metales como vemos precisamente en esta microfotografía. Entonces, esta es una microfotografía donde vemos los cristales de este metal. Y bueno, entonces vamos a ver que por el contrario, hay algunos minerales, principalmente en la naturaleza, que vamos a encontrar en la Tierra y que son de naturaleza translúcida o más o menos medio transparentes. Y ahí vamos a encontrar las formas cristalinas también bien definidas y ahí sí las vamos a poder observar con mucha claridad e incluso con nuestros propios ojos. Entonces, cada uno de estos piquitos, ahí cada uno de esos cristales, aquí también cada uno de los cristales es precisamente un cristal que se ha formado por la composición de la repetición de muchas veces la estructura cristalina, básicamente como esta parte. Entonces, así, básicamente estas redes son lo que le está dando forma a cada uno de los cristales que nosotros podemos observar aquí. Y bueno, nos dice que aquí podemos observar también algunos ejemplos de minerales, como por ejemplo la celestita, que es un color azul cielo. También vamos a tener, por ejemplo, la pirita, que también es conocida como el oro de tontos, porque no es oro, pero parece oro. Luego vamos a encontrarnos también la amatista, que yo creo que esta sí la hemos visto, sí la hemos podido observar incluso en vivo. Entonces, esta es una de las más comunes. Y entonces, esta es la amatista. Y por último, tenemos la sal de roca o también conocida como la halita. Y bueno, entonces ahí tenemos pues materiales cerámicos en donde tenemos estructuras cristalinas, porque cada granito, como vemos aquí, va a ser el acomodo de, o bueno, la repetición de millones de veces la celda unitaria. Y bueno, también ya habíamos hablado un poquito de esta parte, donde decimos que en contraste, los sólidos amorfos, en contraste con los cristalinos que dijimos que son los metales y algunos cerámicos, vamos a ver que en contraste hay algunos sólidos amorfos que tienen un orden de pobre o de corto alcance y entonces no se identifican ni con la simetría, ni la regularidad, ni el orden, ni la periodicidad que tienen los sólidos cristalinos. Aquí vemos como si están bien ordenaditos y aquí acuérdense que dijimos la molécula de CO2, que sería la misma, simplemente es la que se repite y por eso decimos que es un orden de corto alcance porque nada más alcanza a repetirse la molécula, pero entre moléculas vemos como hay holguras un poquito más grandes, más pequeñas y entonces en este caso estamos hablando de un sólido amorfo. Y entonces también acuérdense que dijimos, cuando es cristalino, vamos a tener cuarzo. Y cuando es amorfo, vamos a tener un vidrio. Entonces, acuérdense que los vidrios son amorfos. Y bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las redes espaciales y las celdas unitarias. Vamos a encontrarnos con que la estructura física de los materiales sólidos
sobre todo los más importantes en la ingeniería, dependen precisamente de cómo estén ordenados sus átomos, iones o moléculas y cómo estén constituidos en ese sólido y sobre todo de cuáles sean las fuerzas de enlace que vayamos a encontrar entre ellos. Por ejemplo, si los átomos, moléculas o iones de un sólido están ordenados de acuerdo a un patrón que se repite en el espacio hacia las tres dimensiones, hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, la derecha, arriba y abajo, decimos que se forma un sólido que tiene un orden de largo alcance, también conocido como ola. Entonces, ahí estamos hablando de los cristalinos porque el orden es de largo alcance y entonces se le llama sólido cristalino o material cristalino. Ejemplos de de materiales cristalinos son los metales, las aleaciones y algunos materiales cerámicos, como los veíamos en estos casos. Pero en contraste con los cristalinos, también existen algunos materiales cuyos átomos, moléculas o iones no están ordenados de forma de largo alcance, de manera periódica y repetitiva. Y entonces se dice que poseen solamente un orden de corto alcance. Como decíamos aquí, solamente se repite la molécula, pero entre moléculas no están ordenadas de forma que se repita el mismo orden. Y entonces a este se le conoce como orden de corto alcance. Y también, acuérdense que son materiales amorfos. Y bueno, cuando tenemos un orden de corto alcance, significa que el orden solamente existe en la vecindad inmediata de un átomo o molécula, es decir, cómo se conforman, por ejemplo, las moléculas entre los diferentes átomos que componen a ese material, como por ejemplo tenemos al agua líquida, que tiene sus moléculas en un orden de corto alcance y que un átomo de oxígeno se encuentra de forma covalente con dos de hidrógeno. Sin embargo, este orden puede desaparecer en medida que cada una de las moléculas se une a otras moléculas de manera aleatoria a través de enlaces secundarios más débiles que son conocidos como los enlaces de Van der Waals. Y también nos dice que en este caso los materiales presentan solamente un orden de corto alcance y entonces se pueden clasificar como amorfos, que es básicamente sin forma, o también los podemos conocer como no cristalinos. Y bueno, acuérdense que dijimos, la estructura cristalina, la celda unitaria es el patrón que se va a repetir. Básicamente es la muestra que se va a estar repitiendo para formar una red espacial como la que vemos aquí. Entonces, las celdas unitarias van a estar conformadas por ejes A, B y C, pero también ángulos interaxiales, ángulos entre esos ejes, que nos van a dar como resultado las diferentes estructuras cristalinas. El ordenamiento atómico de los sólidos cristalinos se puede describir representando los átomos de los puntos de una intersección en una red tridimensional como la que vemos aquí. A esta red se le conoce como la red espacial y entonces se puede describir como un ordenamiento tridimensional infinito de puntos porque el mismo orden se repite, se repite y se repite de manera infinita. Cada punto de la red espacial tiene un entorno idéntico. Entonces, si yo me pongo a estudiar este punto, este otro, o este, va a tener un entorno idéntico porque acuérdense que esto mismo se está repitiendo hacia todos lados. Y en un cristal ideal, la agrupación de los puntos de la red alrededor de uno o cualquiera va a ser idéntica a la agrupación en torno a otro punto de la red espacial, es decir, no importa cuál punto queramos estudiar, entonces vamos a ver que los entornos serían idénticos. Aquí vamos a encontrarnos con que cada red espacial se puede describir especificando dónde vamos a encontrar los átomos, dónde vamos a encontrar en qué posiciones van a estar cada uno de los átomos dentro de la celda unitaria, que acuérdense que esta celda unitaria es la que se va a estar repitiendo. Entonces, el grupo de átomos que está organizado ya tiene una disposición determinada en relación con otros que ya están asociados en la red y entonces a esto se le constituye como un motivo o una base. Entonces la celda unitaria es el motivo o la base porque este grupo de átomos están ordenados de manera que este mismo orden se repite.
Entonces, por eso es nuestra base o nuestro motivo. La estructura del cristal podría ser definida entonces como una colección de redes espaciales y de bases. El tamaño y forma de cada celda pueden describirse por tres vectores o tres ejes, como los vemos aquí, el eje A, B y C. Y aparte, acuérdense que dijimos, hay ángulos interaxiales que nos van a estar representando también el cómo van a estar o en qué relación van a estar cada una de las posiciones del átomo de nuestra motivo, nuestra base o nuestra celda unitaria, nuestra muestra, que acuérdense que es la que se repite para conformar las redes. Y bueno, de aquí de esta parte vamos a fijarnos en que Augustus de Bravais definió que para poder representar las celdas unitarias era suficiente con agruparlas en 7 familias y 4 tipos. No todas tienen los 4 tipos, pero por ejemplo tenemos la familia de los cúbicos y entonces tenemos el cúbico sencillo o simple, el centrado en el cuerpo, que también ya lo conocemos, el cúbico centrado en las caras, que también conocemos. Y entonces ahí vamos a ver cómo los tres ejes son iguales, los ángulos van a ser rectos, van a ser iguales entre sí y van a ser de 90 grados para formar los cubos. Y ahí nos está poniendo todos estos datos, pero lo que quiero es que los veamos representados. Aquí solamente me voy a tener un poquito para que vean las familias y cómo están conformadas. Por ejemplo, tenemos la familia de los tetragonales. De ahí tenemos 2 tipos, el sencillo o simple y el centrado en cuerpo. Del ortorrómbico sí vamos a tener los 4. Entonces tenemos el ortorrómbico sencillo, el ortorrómbico centrado en cuerpo, centrado en caras y aquí aparece uno nuevo que sería el centrado en bases. Quiere decir que solamente en la parte de abajo y de arriba va a haber átomos. También vamos a tener la familia de los romboédricos y nada más está disponible el sencillo. El hexagonal también nos dice que nomás existe el sencillo. El monoclínico también nos dice que nomás existe el sencillo, pero también está el centrado en bases. Y del triclínico sí vamos a tener el sencillo nada más. Y bueno, ahí vemos cómo se van poniendo los ángulos, ahora sí que las dimensiones de los ejes, los ángulos para ir conformando cada una de las redes, pero me voy a pasar a esta parte porque quiero que veamos aquí las imágenes. Entonces, muchos de los 7 sistemas cristalinos tienen variaciones en la celda unitaria básica y Augustus de Bravais definió que eran necesarios solamente 14 celdas unitarias para poder describir todas las redes posibles. Entonces, Augustus de Bravais presenta las siguientes figuras. Entonces, vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Son las 14 redes de Bravais. Y bueno, entonces voy a tratar de hacerle un poquito de zoom y poner el puntero. Sí pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, maestra. Y el puntero. Sí, Sí, maestra. también. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí vamos a empezar a ver. Si se fijan, nuestra primer columna tenemos la familia cúbica. De la cúbica está cúbica sencilla o simple. Entonces, simplemente los átomos están en los vértices. Entonces, esta es una estructura cúbica, pero también tenemos la centrada en las caras. Entonces, en cada una de las caras del cubo, como podemos observar aquí, hay un átomo. Entonces, por eso los vemos aquí representados aparte de los que conforman, ahora sí que nuestro motivo base de las estructuras cúbicas. Y en la cúbica centrada en cuerpo, en vez de tener en cada cara, al centro de la estructura vamos a tener un átomo. Entonces ahí tenemos pues que en la cúbica tenemos 3 tipos. Luego vamos a tener la tetragonal. De esa dijimos, hay 2, la centrada en cuerpo y la sencilla. La romboédrica nada más hay uno, pero si se fijan empiezan a cambiar un poquito los parámetros. Aquí para hacer las celdas cúbicas, cada uno de los ejes pues se representa por A porque miden lo mismo, A por A por A. Aquí A por A y solamente C es diferente, entonces la altura es diferente, básicamente es como un cuadradito en las bases, pero un poquito más alto. Y entonces aquí podemos observar estas 2 celdas. En la romboédrica, si se fijan,
ya vemos que es básicamente un cubo, pero vamos a encontrarnos con que este cubo está un poquito ladeado, entonces los ángulos no son a 90 grados, como vemos aquí, entonces se forma la romboédrica. La hexagonal, si recuerdan, dijimos, de la hexagonal solamente existe una. ¿Cuál es? ¿El hexagonal cuál es? Hexagonal sencillo. Bien. ¿Y eso es cierto? Hoy hemos hablado de otra hexagonal. Esa ni siquiera la habíamos mencionado, las hexagonales. ¿Ya la habíamos mencionado o no? No, todavía no, maestra, sí. No, todavía no. Estamos viendo las cúbicas. Las Ah, sí, sí. cúbicas. ¿Y esta Y qué dice, es? sí, la hexagonal. ¿Pero qué es? ¿Hexagonal qué? De empaquetamiento compacto. Sí, o también abreviado como la hexagonal compacta. Entonces, habíamos mencionado la HCP, que es la hexagonal compacta. ¿Se parece a esta? Sí, maestra. Sí. Obsérvenla. Sí, maestra. ¿Sí se parece? ¿Es igual? Ahora observen esta. Es parecida, pero no es igual. Pues, Bien, exacto. como que esta que tiene ahí está más compacta, ¿no? Sí. Que la otra. ¿Por qué decimos que está más compacta? Bueno, yo porque veo como que
las moléculas están más juntas y en esta que tiene ahorita están más separadas. Bueno, hay Están más menos estructuras. separadas. Cuenten cuántos átomos tiene esta y ahorita les pongo la otra imagen. ¿14, maestra? 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y 7, 14. Y ahora esta. Diecisiete. Ok. Entonces ahí ya no nos salieron las cuentas. Quiere decir que se parecen, pero no son iguales. Y a pesar de que Bravais solamente definió que sí, solamente existe la hexagonal sencilla, que sería precisamente la que nosotros podemos observar aquí. Observen bien la figura e incluso le voy a dar un poquito de zoom. Obsérvenla bien y vamos a notar algo bien interesante. Si se fijan, tenemos líneas continuas aquí marcadas y acá atrás están marcadas líneas discontinuas y eso nos puede ayudar a darnos una idea. Obsérvenla bien y ahora díganme, ¿con cuál de todas estas se puede formar la hexagonal compacta? Observen sus longitudes de los ejes y luego empiecenlas a comparar con todas las demás y díganme con cuál se formaría la hexagonal compacta. ¿Ideas? ¿Alguna idea? Véanlas a qué se parecen. Vean que, por ejemplo, las partes remarcadas que están bien continuas nos están diciendo cómo están los ejes y observen a su alrededor y díganme, ¿a cuál se parecerá? ¿A la monoclínica, maestra? A la monoclínica. ¿Se parece a esta que está toda inclinada? Ah, ok. Y por ejemplo, aquí nos dice A y A.
Y aquí nos dice A y B. Básicamente es un rectángulo y también un poquito más alargado en C porque vemos mayor altura y la vemos que está bien inclinada. Vemos un ángulo ahí bastante pronunciado. Sí, maestro, sí tiene razón. Sería como la tetragonal. Perfecto. Bien. Sí. Entonces, la tetragonal. Ustedes contaron el número de átomos y nos faltaban, ¿cuántos para que se hiciera la hexagonal compacta? 3. Y entonces, ¿con cuál puedo hacer la hexagonal compacta? ¿Con cuántas estructuras se formaría la hexagonal compacta? Ya tienen ahí la respuesta. Son 3 tetragonales, pero para tener los átomos en el centro del hexagonal, que serían los 3, ¿cuál necesito de las 2 tetragonales que están disponibles? La segunda, la que está con el átomo en el centro. Exactamente. Entonces, la hexagonal compacta se va a formar por 3 estructuras tetragonales centradas en cuerpo, para que cada una de esas 3 estructuras me dé 1, 2, 3 átomos al centro del hexagonal y se forme mi hexagonal compacta, que a pesar de que no existe, se puede formar, como ya lo dijimos, con 3 tetragonales centradas en cuerpo. Entonces, eso también es un punto clave aquí. Y bueno, estábamos analizando la segunda columna. Dijimos de la ortorrómbica es de la única que sí vamos a tener disponibles los 4 tipos. Tenemos en la parte superior, si se fijan, básicamente sería como un rectangulito, pero aquí los ángulos sí son rectos. Entonces, A por B, porque también es un rectángulo. Entonces, este es una longitud. Aquí vemos que crece un poquito y C todavía crece más. Entonces, son las ortorrómbicas. Entonces, la simple, la centrada en bases, acuérdense que en bases es nada más arriba y abajo, como vemos aquí. La centrada en caras, entonces en cada una de las caras, y aquí la centrada en cuerpo. De la monoclínica se parece un poquito a esta, pero está inclinada, y entonces tenemos la monoclínica simple o sencilla y la centrada en bases, un átomo aquí y otro acá. Y la triclínica, como vemos aquí, pues sí, vemos diferentes ángulos dentro de los átomos y entonces se forma la triclínica. Y bueno, entonces vamos a continuar y nos dice, existen diferentes arreglos para cada una de las estructuras. Por ejemplo, podemos tener diferentes tipos. Entonces, dentro de esos diferentes tipos está la sencilla, la centrada en cuerpo, la centrada en caras y la centrada en base. Acuérdense que la única que tiene los 4 es la ortorrómbica. Por ejemplo, la cúbica solamente tiene la sencilla, centrada en cuerpo, centrada en caras. Y nos dice, el sistema cúbico tiene 3 tipos. La sencilla, centrada en cuerpo, y la cúbica centrada en caras que vemos aquí. El ortorrómbico es donde sí vamos a encontrar los 4 tipos. Ahí vamos a encontrar sencillo, centrado en cuerpo, centrado en caras y centrado en bases. Y por eso también decimos que cuando nos referimos a una estructura cristalina hay que decir el nombre y el apellido, porque decir el nombre es decir cúbica centrada en caras, porque si no, acuérdense que puede haber, por ejemplo, la ortorrómbica centrada en caras también. Y entonces ahí ya entraríamos en un poquito de confusión. Entonces siempre, siempre, siempre hay que decir nombre y apellido. ¿A qué familia pertenecen? A la familia de las cúbicas y de qué tipo. Entonces, así se le conoce decirle el nombre y el apellido. Y bueno, por ejemplo, nos dice, en el sistema tetragonal existen 2. Vamos a tener el simple y centrado en cuerpo, y vamos a tener que la celda unitaria tetragonal centrada en las caras no existe, pero se puede construir con 4 celdas unitarias tetragonales centradas en el cuerpo. El sistema monoclínico
tiene celdas unitarias simples y centradas en base. Y los sistemas romboédrico, hexagonal, triclínico tienen solamente celdas unitarias simples. Y bueno, con eso estaríamos dando por terminada esta primer parte de la unidad y de las redes unitarias. Entonces voy a dejar de compartir y me voy a ir rápidamente aquí en el tema 2. Vamos a ver todos los temas, pero me voy a enfocar sobre todo en lo que hay que entregar. Bueno, entonces hay que elaborar un mapa conceptual que contenga todos los temas que se vieron en la unidad estructura de los materiales. Entonces, acuérdense que hemos visto bastante. ¿Por qué? Porque vimos que por estructura nos referimos al acomodo de los átomos, pero cada tipo de material tiene diferentes acomodos. Entonces, ahí vamos a encontrar, por ejemplo, en el mapa conceptual, definiciones de lo que es un átomo, la molécula, qué es un sólido cristalino, qué es un amorfo, que el sólido cristalino es un orden de largo alcance, mientras que el amorfo es un OCA, un orden de corto alcance. Entonces, todo lo que veamos, ahí lo tienen que poner. Luego, hay que investigar y enlistar de la tabla periódica los materiales metálicos y cuál es su estructura cristalina. Entonces, pueden ponerlos en forma de una tablita. Entonces, pueden poner el tipo de metal, pueden poner qué tipo de estructura es y pueden poner imágenes de la estructura. Y acuérdense que hay materiales que son alotrópicos, que cambian de estructura con la temperatura y entonces tienen que poner si es alotrópico y si sí es alotrópico, a qué estructura cambia. Entonces, esa es la parte de la tablita. Hay que investigar también la estructura de los componentes del producto que ustedes eligieron, la estructura de sus metales, de cerámicos, los polímeros, para que ustedes me platiquen cómo están acomodados los átomos en los materiales que conforman el producto que ustedes eligieron. El examen también viene con un porcentaje del 50% y en la parte de abajo el mapa conceptual tiene un valor de 20, la investigación de 15, el proyecto integrador de 15 y ahí se conforma el otro 50% parte del examen. Y bueno, entonces todo está para el fin de semana de este fin al que sigue, 2 y 3 de marzo. Por el momento, ¿alguna duda, alguna pregunta de las actividades? Oiga, maestra, yo tengo una duda, pero es sobre el tema uno, ¿cuándo subiría calificaciones? Yo creo que mañana voy a darme una chancita. He andado un poquito mal, me ha subido bastante la temperatura y no he tenido así como que muchos ánimos de ponerme a calificar, sobre todo hoy, porque sí, ahorita como que me anda queriendo subir la temperatura, pero espero mañana estar un poquito mejor y también ponerme a calificar y poderles ya entregar las calificaciones. ¿Alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, maestra. Perfecto. Entonces, como les digo, yo hoy no me siento tan bien, entonces ahí le vamos a dejar. Que tengan una muy bonita noche, descansen y nos escuchamos el lunes. Muy bien, maestra. Que descanse. Gracias, hasta luego. Gracias, Hasta maestra, que luego. descanse. Gracias, hasta luego.